Hola Denis, buenas tardes, muy bien. Marcelo, tiempo récord para alcanzar el cupo. Tal cual, tal cual. Bueno, el decreto establecía, ¿no? Hasta el 31 de octubre o 7.000 millones de dólares de liquidación, lo que suceda primero, y rápidamente se llegó al cupo, ¿no? La verdad que esto ayudó muchísimo al mercado cambiario porque el dólar mayorista bajó fuertemente y hoy está cotizando a 1.331 pesos, ¿no? O sea, en la semana pasada estábamos muy por encima de la banda y ahora ya nuevamente estamos con un dólar hiper calmado, ¿no? Ujú. Ahora, licenciado, me pregunto, ¿por qué el monto es de 7.000 millones de dólares y no es 8, no es 10, no es 5? ¿Por qué 7? Bueno, ese es un cálculo que había hecho el gobierno como para tratar de incentivar, ¿no? La exportación. Se estimaba que había 15.000 millones de dólares en acopio, entonces reduciendo los niveles de liquidación, entonces era como no había espacio para todos ni especular de que podías liquidar cuando quisieras, entonces apuraba a los que entraban primero, eran los que iban a liquidar y evidentemente no se equivocaron en la estrategia porque rápidamente se llegó al cupo, ¿no? Ujú. ¿Busca tal vez el gobierno generar un antecedente para que el campo no se duerma frente a un futuro lanzamiento? Mira, yo creo que fue más empujado por la necesidad de la turbulencia cambiaria que vimos la semana pasada, más que por una medida de largo plazo, ¿no? Porque fíjate que generalmente para tomar decisiones vos tenés que tener previsibilidad generalmente y este tipo de medidas no te da previsibilidad, es decir, solamente sirvió para aquellos acopiadores que tomaron rápidamente la decisión de vender, los exportadores, o aquellos productores, asesores financieros que estaban a tanto, digamos, de los precios y pudieron realizar ventas en el mercado de futuros, ¿sí? Porque no es necesario que vos este, tengas el grano, también podías haber vendido en el mercado de futuros, ¿no? Ujú. Ahora, licenciado, con este fin de retenciones, hablamos también de un sector muy golpeado por mucho tiempo, el campo, el agro, el sector productivo. Ahora, ¿qué impacto económico de inmediato tiene? ¿Se le ve algún beneficio de ahora, en estos días, o hay que esperar un proceso prolongado? No, mira, el beneficio directo fue llevar tranquilidad cambiaria. Obviamente que estos sectores que pudieron liquidar van a tener una rentabilidad diferencial, ¿no? Porque esa ventaja que tienen de poder acumular el grano le dio una rentabilidad superior a la media. Entonces, esos sectores van a estar mejor posicionados para realizar inversiones o para hacer, digamos, uso de sus ganancias, ¿no? Eso por el impacto directo. El impacto indirecto nosotros lo estamos viendo en el mercado de cambios, ¿no? Un mercado que hasta el viernes parecía que era totalmente insostenible y hoy ya está totalmente tranquilo, sigue la tendencia bajista, es decir, para aquellas personas que estaban desarmando sus posiciones en pesos, bueno, hoy nuevamente pueden volver con más tranquilidad a las inversiones en pesos, ¿no? Ujú. Y esta tranquilidad cambiaria, que también se traduce en una tranquilidad en la inflación, esperemos, ¿se puede prolongar hasta qué tiempo sin la necesidad de tomar nuevas medidas? Mira, el apoyo que le dio el gobierno de Estados Unidos con el swap de 20.000 millones de dólares es muy importante, ¿no? Ujú. Acá, ¿qué va a depender si esto va a alcanzar o el gobierno va a utilizar estos 20.000 millones como utilizó otros recursos? Y va a depender mucho de los niveles de emisión que nosotros veamos de aquí en adelante. Con estos niveles de oferta monetaria que tenemos hoy en el mercado y las reservas, nosotros ya estábamos calculando un dólar de 1.290, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir? Que si encima le sumás estos 20.000 millones, bueno, el dólar debería retrasarse más si es que el gobierno no realiza emisión monetaria, ¿no? Acá hay que ver cómo juega con el tema de las tasas de interés y la emisión. Por el momento, nosotros estamos viendo que
en la microeconomía esto lo vamos a empezar a sentir por el descenso de la tasa de interés. Vos tenés tasas de interés en el mercado que están alrededor del 25% en el mercado de capitales e intrabancario, y ahora lo necesario es que el gobierno nacional, a través de sus agentes financieros, como el Banco Nación, por ejemplo, lleve esa reducción de tasa a cada punto del país, ¿no? ¿Para qué? Para que las empresas puedan financiarse a una menor tasa, para que los consumidores puedan cambiar el auto, comprarse la moto, realizar compras importantes con una tasa de interés mucho más baja que la que tenemos hoy. Hoy una persona para sacar un crédito estaba enfrentando una tasa de interés del 80% en el banco, ¿no? Entonces Ujú. tenemos que ir rápidamente a una reducción de tasas para evitar que la economía siga estancada. Ujú. Ahora, licenciado, cuando se dio a conocer este anuncio del día lunes de esta quita de retenciones o retenciones ceros, muchos decían que era una medida de manotazo de ahogados. ¿Se lo puede tomar de esa manera? Y puede ser, sí, o sea, el dólar cuando empieza una espiral alcista como la que vimos a principios de septiembre, solamente se detiene por estas medidas que tomó el gobierno, ¿no? O un dólar soja, o un acuerdo con el Fondo Monetario, o transitoriamente con un cepo, pero sabemos que el cepo es de cortísimo plazo porque después lo único que provoca es un agrandamiento entre las brechas de los distintos precios del dólar, ¿no? Entonces, el gobierno tomó dos de las mejores alternativas que tenía a la mano, ¿no? El Ujú. dólar soja, que dependía exclusivamente del gobierno, y lo otro que es el acuerdo con el Tesoro norteamericano, que, bueno, ya dependía más del gobierno estadounidense que del nuestro, ¿no? Claro. Ahora, fin de las retenciones cero para el agro, pero hay más retenciones ceros y en este caso sin límite, como estos 7.000 millones de dólares, hasta el fin de octubre para el sector avícola y bovino. Exactamente, exactamente. Bueno, fíjate que eso les da al sector agrícola, al sector bovino Ujú. y avícola un plus, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de eliminar las retenciones, por ahí le aumentan los costos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquel que hace feedlot o que cría pollos, por ejemplo, tienen que pagar, si salía a comprar ahora el maíz o distintos granos, se le aumentaba el costo, ¿no? Sí. Y con esto tiene un diferencial porque sus productos lo va a poder vender a mejor precio sin la retención. Entonces, por ahí va equilibrando un poco el tema de los costos y de los ingresos para el sector. Ahora, licenciado, ¿es viable tener esta retención cero, pero para siempre? ¿O por qué hay que ponerle impuestos al campo? No, lo ideal es no tener retenciones. Lamentablemente, este tipo de impuestos se volvieron a introducir en la Argentina desde el 2002 en adelante, Mm. ¿no? Es un impuesto muy dañino porque golpea a uno de los sectores más productivos de nuestra economía, ¿sí? Si nosotros queremos crecer, justamente tenemos que permitir que aquellos sectores que mejor lo hacen puedan tener fruto de su trabajo, ¿no? Para que generen más inversiones, ¿sí? Todos sabemos el dinamismo que genera el campo en el interior del país. Entonces, lo ideal es que sean los productores que administren esos excedentes y no el Estado, puesto que son los productores, al fin y al cabo, lo que generan la riqueza, ¿no? Ujú. Perdón, José. Pero Sí. ¿y por qué entonces el impuesto? No, a ver, es como estar matándote no al sector que te genera ingresos. ¿Por qué? No estaría entendiendo por La qué necesidad de recaudar. claro, ¿no? Como una vivada, si lo hablamos, ¿no? En la jerga se puede decir. Y sí, un impuesto justamente para aumentar los recursos del Estado, ¿no? O sea, y es un impuesto que se recauda muy fácil. Imagínate que vos tenés en el puerto alguien que está controlando quién entra y Ujú. sobre lo que entra te aplica un impuesto directo. No es como el IVA, no es como el impuesto a las ganancias, que tenés que ver lo que vendió menos lo que compró, hacer cálculos, ¿viste? Este es un impuesto que se cobra rapidísimo, entonces obviamente siempre es más fácil cobrarlo, pero digamos, se llevan muchísimos recursos
y que muchas veces deja de lado a muchos pueblos del interior porque retenciones tan altas hace que lugares que por ahí son productivos, pueden ser productivos, muy alejados de los puertos, dejan de serlo con estas retenciones tan altas, ¿no? Imagínate que una retención del 30% es una locura. Sí. Generalmente los impuestos a las importaciones y a las exportaciones en otros países del mundo, por ejemplo, en la Unión Europea y demás, están en promedio un 5%. ¿No? Y nosotros acá estamos guardando una retención del 30%, Ujú. o lo mismo para las importaciones, ¿no? Las importaciones, que las retenciones que se cobran a las importaciones fuera del Mercosur, perdón, son altísimas. Entonces, hay que buscar, digamos, alícuotas más razonables para el comercio exterior. Totalmente, un reclamo siempre del sector del campo que ojalá algún día definitivamente se escuche. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Un placer, que tengan buena tarde.